Sandra, yo le quiero hacer la siguiente consulta. Primero, muy buenas noches, gracias por atendernos. Usted planteó, Sandra, que había muchos científicos o muchos integrantes del CONICET que no firmaron esa solicitada por temor. ¿Temor a qué, Sandra? ¿Los pueden echar del CONICET y aquellos que no son del CONICET? ¿Cuál es el miedo y cómo se lo expresaron a usted, Sandra? Básicamente, el CONICET el miedo es por la evaluación, porque nosotros nos evalúan nuestros pares. Y muchas veces esas evaluaciones siempre se tiene miedo de, por ejemplo, bueno, a mí varios me dijeron, mira, yo la firmaría, pero este año justo me presento a promoción, o justo este año tengo el informe. Y siempre se sospecha que puede haber alguien en una comisión o una persona con poder, claro, que pueda tener algún tipo de sesgo y afectar el resultado de eso. Nosotros dependemos mucho de nuestros pares, dependemos de cómo nos evalúan. El ascenso en nuestras carreras, el progreso en nuestras carreras depende mucho de la evaluación de nuestros pares. Entonces, como es un sistema muy jerárquico, eso no quita de que sea meritocrático, son dos cosas diferentes. Claro, claro. Es un sistema jerárquico y bueno, hay jerarquías bien marcadas y la gente se cuida por las represalias que puede tener. Esto yo no lo estoy inventando, todos lo sabemos, es un comentario común, es radio pasillo, si se quiere, nosotros le decimos radio pasillo, pero hubo muchísimas personas que querían firmar y al último momento, inclusive hubo dos que pidieron ser retiradas del Estado. Sí, que lo saquen. Sandra, usted se hizo muy conocida en su momento porque, bueno, sufrió una especie de, yo no sé cómo llamarle, de bullying por parte de muchos de los integrantes del CONICET. Después el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a usted con nombre y apellido. ¿Hoy está más tranquila la cosa o usted sigue recibiendo este tipo de ataques por haber expresado, con todo respeto, su opinión política frente a la situación? En las redes recibo muchísimos ataques, pero muchos. Mi trabajo no, yo trabajo en Exactas, en un instituto, en la Facultad de Ciencias Exactas, y es un instituto realmente con gente con la que uno se lleva muy bien, muy abierta. Recibo más que nada en las redes y recibo mucho ataque generalmente de investigadores increíblemente de alta categoría, porque uno entiende de un becario el ataque, porque el becario por ahí no entiende que justamente uno lo que está buscando es mejorar el sistema para que ellos puedan trabajar en un futuro mejor, con mejores recursos, mejores sueldos. Pero ya cuando el ataque viene de investigadores de alta categoría, algunos directores de instituto o que fueron directores de instituto, ya eso es bastante más preocupante, ¿no? Y se dan situaciones donde yo recibo, con esta carta, por ejemplo, yo recibí muchos mails personales de odio, ¿no? De personas que me destrataban, o en listas de investigadores que yo recibo, porque yo recibo las notificaciones de cursos, de congresos, yo también comparto. De repente aparecen insultos hacia mi persona, diciendo que básicamente soy primitiva, comparándome, es decir, realmente una cosa muy fea al respecto, ¿no? Y la verdad es que yo siempre destaqué la calidad de la ciencia argentina, siempre destaqué que justamente había que apoyar, que había que poner un énfasis en el desarrollo de la ciencia y tecnología. En el caso, por ejemplo, de la facultad donde yo estoy, que es Ciencias Exactas, bueno, en cierta forma es un ejemplo en cuanto a los concursos, porque bueno, los concursos no hay nadie que ejerza la docencia que no tenga un sueldo, cosa que en otras facultades de la UBA ocurre muy seguido, que hay mucha gente trabajando de honorem. O sea, siempre trato de destacar lo bueno de las universidades del sistema. Y que de repente yo reciba un odio así no se debe a
a mi calidad ni como científica, ni a mi calidad como persona, ni nada por el estilo. Se debe a que realmente hubo como una orden, ¿no? Una bajada de línea, y alguien me señaló, y cuando me señalaron como enemiga, bueno, soy la enemiga número 1, aunque muchos sepan que no lo soy. Ahora, Sandra Pita, digamos, usted ejerce su libertad de opinión, de expresión, como corresponde en una democracia, y también usted fue muy crítica de alguien que hasta antes de esta situación de pandemia, como el doctor Pedro Kahn, bueno, la Fundación Huésped, el doctor Pedro Kahn tenía en la gente que no estamos en el tema un halo de un prestigio académico importante. Después me llamó la atención que el doctor Kahn ya ingresara en otra área más vinculada a la política, opiniones políticas de este tema, pero usted fue muy crítica, incluso respecto de algunas cosas que el doctor Kahn hizo y dijo durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, yo al doctor Kahn siempre lo respeté mucho. Para mí era una figura casi intocable, porque realmente recordaba toda su gesta con cuando apareció el HIV. Pero a mí me llamaba mucho la atención en la época de Cambiemos que él dijera que faltaban determinados medicamentos, que yo, como soy del área farmacéutica y estoy muy en contacto con gente del área, yo sabía que no había faltantes. Y ahí me empezó a llamar muchísimo la atención. Y yo no quiero hablar mal de un prestigioso médico, de un infectólogo excelente, pero la actitud esa a mí me llamaba la atención. Hablaba también, creo que de los oncológicos, pero más que nada creo que siempre destacaba que había faltantes de medicamentos HIV cuando no lo sabía. Yo sabía que no lo sabía. Y me sorprendía, porque uno generalmente tiende a creer y a tener confianza en lo que dice alguien con ese prestigio, y aparte alguien que yo admiré muchísimo y respeté como figura en ese momento de la existencia, y como científico. Y bueno, la verdad que me decepcionó muchísimo, porque creo que hizo todo lo posible para desprestigiar un gobierno. Yo entiendo que pueda haber estado en contra de ese gobierno, pero yo no mentiría. O sea, en este momento, por ejemplo, que yo no estoy a favor de este gobierno, pero no inventaría cosas para generar perturbar más este gobierno. Eso es lo que a mí me molesta. Sandra, hablando de molestar, escuché opiniones distintas sobre la solicitada que firmaron estas 300 personas, donde había intelectuales de un gran valor, gente de una honradez, de una ética republicana impresionante, pero había mucha crítica sobre una palabra, infectadura, que la habíamos puesto recién ahí en el graph. Bueno, no sé si se puede decir eso, no, si no se puede no lo diga, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Fue un proyecto colectivo? Y si usted está arrepentido o está satisfecha con la utilización de la palabra infectadura. La palabra infectadura en realidad apareció en las redes varias veces, utilizada por varias personas, y cuando empezamos a elaborar este texto, que lo hicimos junto con Fernando Pedrosa, y lo fuimos elaborando, ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Parece que... Pareció que era una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, pero es una palabra conveniente, porque en realidad no estamos hablando de que sea una dictadura, estamos hablando de que esta situación de la gestión que se está haciendo de la cuarentena, de esta infección que existe, ¿no? Puede llevar a pérdida de derechos, pérdida de libertades. Entonces estuvimos elaborando o pensando en otras palabras, y a nosotros nos pareció la más apropiada, porque sí es dura, sí es fuerte, sabíamos que iba a ser cuestionada, pero la palabra en sí es un mensaje, es simbólica, es un mensaje en sí mismo. Es decir, no dejemos que una infección que sí existe nos lleve a un camino que no tiene retorno. Básicamente esa era la fuerza que le queríamos dar a la palabra. La última que me queda, usted está convocando el grupo de gente que se nuclean alrededor del grupo en donde usted se mueve, entre los independientes, que no pertenecen a ningún partido político, pero que obviamente apoyaron al gobierno de Cambiemos y son muy críticos de este gobierno. ¿Están pensando en algún tipo de movilización, en algún tipo de caravana, algún tipo de protesta, o van a esperar un poco a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia?
Nosotros nunca convocamos a ese tipo de caravanas, es decir... No hacen convocatorias. No, con respecto a eso no dejamos que en libertad, es decir, yo no estoy de acuerdo con ir caminando a una plaza, aunque sea con barbijo, porque no lo considero conveniente. Una caravana es otra cosa, porque cada persona está en un auto, bueno, eso es, sí, claro. Pero no está de acuerdo no está de acuerdo con la manifestación donde vaya la gente caminando a una plaza donde no se respete la distancia social, claro, y no usen barbijo. No, para mí no es recomendable, es lamentable, porque justamente hoy veía un video de que en algunos países está ocurriendo que la gente no puede salir a protestar. Bueno, es lamentable, no se puede salir a protestar, hay avasallamientos, encontremos formas más creativas de hacerlo. La caravana era una forma creativa, claro, si bien no la convocamos y yo tampoco asistí, pero era una forma creativa porque no ponía en peligro, digamos, no había una situación de peligro. Ahora, convocar para que vayan a manifestarse, a mí no me parece indicado. Tenemos que encontrar formas más creativas de manifestarnos, ¿no? Y fundamentalmente no perder la palabra, no quedar en silencio, que no nos acallen. A mí me han tratado ahora, no sé, le estaba leyendo recién en Twitter un guionista de televisión que directamente me dijo que era una burra. Bueno, hay que soportar esas cosas y hay que sobrellevarlas, porque la palabra no se puede perder, nunca se puede perder. Uno puede estar equivocado, pero no se puede perder. Bueno, de hecho este programa se llama Palabra del EUCU, mi programa de radio se llama Le doy mi palabra. Fíjese el valor que yo le doy a la palabra en democracia y en el periodismo. Sandra Pita ha sido muy amable, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche.